Voces de la Justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Voces de la Justicia. El día de hoy estamos muy contentos de recibir en el canal del Poder Judicial de Tlaxcala a la doctora Sofía Magdalena Cobo Telles. Y es que vamos a estar hablando de un tema muy importante para quienes nos están viendo. Vamos a dialogar sobre el marco constitucional y convencional de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Doctora, es un gusto recibirla en este Poder Judicial de Tlaxcala, pero específicamente en este programa. No, al contrario, Dulce, muchísimas gracias por la invitación y bueno, yo me siento como en casa. Muchas gracias. Porque además ustedes saben que a lo largo de este programa hemos estado recibiendo a grandes invitados y bueno, pues hoy la doctora no me dejará mentir, una excelente docente, pero también quiero compartirles parte de su trayectoria. Ella cursó de hecho la maestría aquí en el estado de Tlaxcala ya hace unos años en sistemas penales comparados y problemas sociales, otra maestría en Derecho Penitenciario y bueno, pues también es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla, es miembro, ¿verdad?, del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2015 a la fecha y cuenta con distintas publicaciones académicas, profesora, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesora también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además también es miembro activo de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, es integrante del Consejo Técnico de la Facultad de Psicología de la Comisión Universitaria de Honor y Mérito de esta misma facultad y bueno, pues también es coordinadora del Grupo de Estudios Iberoamericanos sobre Justicia Juvenil del Centro Iberoamericano por los Derechos de la Niñez. Una gran trayectoria en este tema y por ello pues es un honor recibirla, doctora. Muchas gracias. Y ya para entrar de lleno con este tema, recuerden que para quienes nos están viendo, pues no olviden escribirnos, comentarnos si tienen alguna pregunta, con gusto nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Y para entrar ya de lleno, nos gustaría que nos pudiera comentar, doctora, pues un poco acerca de la Declaración de Ginebra que aborda pues por primera vez la existencia de los derechos específicos para los niños y niñas y bueno, pues cuál fue su impacto para reconocer los derechos de la infancia. Sí, bueno, muchas gracias, mucho gusto, es un gusto para mí estar aquí en el tribunal y en el canal. Bueno, pues sí, justamente esta ocasión vamos a platicar sobre los derechos de la niñez y de la adolescencia dentro del marco constitucional y legal. Concretamente la pregunta va dirigida a pues el primer documento internacional que positivizó los derechos de este grupo etario, ¿no? Que es justamente la niñez. Y fue justo Ginebra en 1924 la primera vez que se incluye en un documento firmado por varios países los derechos de la niñez. Y el impacto fue enorme porque por primera vez se reconocen los derechos de este grupo etario. Antes yo comentaba que antes los niños, las niñas, las personas adolescentes no eran consideradas como personas sujetas de derechos o los derechos que se les reconocían eran los mismos derechos que las personas adultas, ¿no? Y es justamente hasta la Declaración de Ginebra cuando pues por primera vez se visibiliza estos derechos específicos para este grupo etario. Les decía que la Declaración de Ginebra es el resultado de la Carta de los Derechos del Niño que escribió por primera vez Eglantine Jebb, que era una mujer inglesa, ¿no?, que se dedicaba justamente a reivindicar los derechos humanos de los niños y de las niñas. Yo también creo que en ese tiempo esta categoría, ¿no?, este grupo etario de adolescencia o adolescencias todavía no era tampoco tan visibilizado, ¿no? O sea, en ese tiempo, si bien es cierto, fue muy importante este documento, todavía no se visibilizaban los derechos de las adolescencias, sino se hablaba de la niñez como un concepto abstracto todavía, ¿no? O sea,
no tan concreto como hoy por hoy lo delimitamos en esta división de grupos etarios. Y justamente la siguiente pregunta va en relación a ello. ¿Cuáles son expresamente las diferencias fundamentales entre el enfoque de menores como objetos de protección que mencionó al inicio y cuál es el enfoque de niños como sujetos de derecho? Claro, sí. Aquí sí es un cambio de paradigma enorme entre considerar a los niños y a las niñas y a las personas adolescentes desde un paradigma totalmente tutelar. Un paradigma que tiene su base justo en el positivismo que pues delimitaba a las y los menores de edad como personas objetos de protección. Nosotras como personas adultas teníamos la obligación de proteger sus derechos, pero sin considerar derechos específicamente, ¿no?, hacia este grupo etario. Entonces la protección era una protección que era vista desde un enfoque adultocentrista hacia justamente un grupo etario que era considerado de manera abstracta, en donde pues sí no eran reconocidos sus derechos y menos aún sus derechos específicos. Y en este aspecto nos podría mencionar a partir de cuándo se da este cambio de paradigma. Sabemos que ha llevado un proceso largo, que ha ido por etapas, ¿no? Pero ¿cuándo se da este cambio? Sí, casi siempre pues somos como muy categóricos cuando respondemos que con la declaración, ¿no? Que con la convención, ¿no? De la declaración hacia la convención, ¿no? Hacemos como esta relación como muy categórica, aunque la verdad es que no. O sea, para llegar a este cambio de paradigma del tutelarismo, en donde eran considerados consideradas objetos y objetas de protección hacia ser consideradas como personas sujetas de derechos, pues tuvo que haber pasado un proceso más o menos largo, ¿no? Estamos hablando de los años 20 hacia 1989, que se publica la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que además fue una convención que tardó 10 años, ¿no?, en ser creada por un grupo de expertos y expertas especializados en derechos de la niñez. Y bueno, pues este proceso no solo, yo podría decir, duró 10 años, ¿no?, sino duró mucho tiempo más, ¿no?, atrás, ya que, bueno, finalmente es el resultado de un cambio de paradigma de este paradigma tutelar hacia un paradigma, yo digo, garantista o de protección integral de derechos, en donde no solamente se les considera sus derechos como grupo etario específico, sino también se crean mecanismos de protección de estos derechos, ¿no? O sea, cómo finalmente podemos reivindicar esa violación o vulneración a derechos humanos. No solamente, digo yo siempre, se crea una carta a Santa Claus, ¿no?, en donde sería lo ideal, ¿no?, sino más bien el mismo documento, que es justo la Convención de los Derechos del Niño, establece en la segunda parte estos mecanismos, concretamente el comité, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño es uno de estos mecanismos, es un órgano convencional porque es creado por la convención y que tiene, entre otras, competencias que van íntimamente vinculadas a proteger sus derechos. Entonces, de ser objetos a proteger desde un enfoque adultocentrista en este paradigma tutelar, a ser personas sujetas y sujetos de derechos desde un enfoque garantista o de protección integral, en donde no solamente se les reconocen derechos, sino mecanismos de protección a los mismos. Y hay un principio que también es un derecho que se convierte fundamental en este segundo o en este paradigma garantista, que es justo el derecho, ¿no?, a la participación, a ser escuchado o escuchada. O sea, tú no puedes considerar una persona sujeta de derechos si no escuchas justamente, si no lo dejas o la dejas participar en todos aquellos asuntos que de manera directa o indirectamente le corresponden, ¿no? Entonces creo que ahí es en donde se cierra
totalmente o se consolida este sistema de protección integral de derechos. Doctora, nos gustaría que nos pudiera compartir qué instrumentos internacionales considera relevantes o considera clave para garantizar la protección integral de este sector. Sí, bueno, pues el documento, yo siempre hablo de la teoría de los estándares, ¿no?, en materia de protección de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y bueno, de todos los demás derechos humanos de otros grupos en especiales condiciones de vulnerabilidad. Contamos con un documento estándar, con un estándar general del cual derivan estándares secundarios, ¿no? ¿Por qué les llamamos general y secundarios? Porque justamente dentro de la teoría de las fuentes del derecho internacional clasificamos a fuentes del derecho internacional vinculantes o también denominadas hard law, de normas no vinculantes o también denominadas soft law. Esto no quiere decir que estas normas no vinculantes no vayan a ser aplicadas o aplicables a todo este sistema de protección. Claro que lo son, pero no constituyen una fuerza obligatoria para el derecho doméstico, digo yo, ¿no?, al derecho estatal, la aplicación de las mismas. Solamente se constituyen como referentes, siendo que este estándar general, que es justo la norma clave, ¿no?, la norma que estructura todo el sistema de protección a derechos de niñas, niñas, adolescentes, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es la norma vinculante que estructura el contenido de los derechos humanos en las constituciones de cada país que firma y ratifica o que firmó y ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces tenemos a la Convención y a partir justamente de la Convención, cada sistema, tanto internacional como regional, nosotros aquí en México formamos parte del sistema interamericano en materia de protección a derechos humanos, tiene sus propios documentos que, si bien es cierto, no son, ¿no?, en nuestro caso, en el sistema interamericano no contamos con una convención o con una declaración específica en materia de protección a derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, pero dentro de la Declaración Americana de Derechos Humanos, o también denominada Pacto de San José, tenemos un artículo que es el 19 del Pacto de San José, el cual finalmente establece que la corresponsabilidad del Estado, de la sociedad y de la familia para crear mecanismos o medidas de protección hacia los niños, hacia la niñez, ¿no? Porque acuérdense que en un inicio se habla de la niñez de forma abstracta, ¿no? Hoy por hoy, pues con los estudios de la psicología del desarrollo, de las neurociencias y de muchas otras áreas, hemos llegado a la conclusión que la niñez no debe de ser considerada de forma abstracta, sino hay que considerarla de forma concreta. Entonces tenemos a la Convención Internacional de los Derechos del Niño desde el sistema internacional, y desde el sistema interamericano pues nos podemos basar en el artículo 19 del Pacto de San José o la Convención Americana, el cual a su vez, a la luz de una petición expresa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia la Corte Interamericana, se publica la opinión consultiva número 17, la cual concluye que dentro del sistema interamericano, la ley o la norma específica que se va a aplicar en materia de protección a derechos de la niñez y de la adolescencia es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es un claro ejemplo, la opinión consultiva 17, de cómo el sistema internacional y los sistemas regionales, en este caso el interamericano, se correlacionan y se armonizan, cosa que no sucede, por ejemplo, en otros sistemas regionales como el europeo o como el africano, que ellos sí cuentan con una convención específica regional de derechos de la niñez. ¿Nos podría mencionar también cuáles son los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo al marco convencional y constitucional? Sí, bueno,
la Convención Internacional de los Derechos del Niño, casi en todo el contenido de la misma, a partir justamente del artículo 6 hasta el 41, establece, no de manera tan concreta, pero sí establece los derechos humanos de la niñez, ¿no?, y de la adolescencia, y justamente habla del derecho a la vida, del derecho a la supervivencia, del derecho al desarrollo, habla justamente del derecho a no vivir una vida con violencia, ¿no?, a vivir una vida libre de violencia. Justamente habla también el derecho a, pues, vivir en su familia, el derecho a conocer a sus padres, a su madre, ¿no?, o al derecho a tener una relación directa con su padre o su madre en caso de que excepcionalmente por el principio de interés superior no pueda vivir con ellas o con ellos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? También es importante justo hoy por hoy en estos derechos humanos de cuarta generación no solamente están los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, ¿no?, como el derecho a tener un sano esparcimiento, ¿no?, que no lo incluí, muchos otros más, no son cerca de 19, ¿no?, derechos que están delimitados en la Convención, que nuestra Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, esos 19 derechos se extienden, ¿no?, se especifican en muchos más, sino aquí es muy importante cómo a partir de lo que conocemos de manera histórica, los derechos humanos de cuarta generación han evolucionado hasta llegar lo que conocemos como los derechos digitales, los derechos del entorno digital, ¿no? Entonces es bien interesante hoy darnos cuenta que si bien es cierto la Convención Internacional de los Derechos del Niño se publicó en 89 y que, bueno, pues nunca en su vida pensó que íbamos a llegar a un momento histórico, ¿no?, en el que tendríamos que reconocer pues los derechos del niño en el entorno digital, justamente pues el Comité de los Derechos del Niño en tiempos de pandemia publica concretamente la Observación General número 25, en donde justamente se reconocen los derechos humanos de la niñez dentro del entorno digital. Pero sí es importante establecer que, si bien es cierto, pues hablamos de los derechos de la niñez en el entorno digital de manera amplia, pero si nos vamos específicamente en cada uno de estos derechos, vamos a poder mencionar derechos que van íntimamente vinculados a esta línea, ¿no? Entonces, bueno, pues el derecho a la privacidad, ¿no?, justamente en cuanto a sus datos personales, ¿no? Y bueno, así sucesivamente podemos ir especificando. Además, si aplicamos el principio de interseccionalidad, cada niño o niña, dependiendo del contexto en el que se desarrolla, cuenta en un momento determinado con ciertas vulnerabilidades específicas. Entonces, no solamente se le deben de reconocer los derechos humanos propios de su grupo etario, sino además de ese grupo con necesidades específicas, ¿no? Por ejemplo, las niñas o los niños que forman parte de un grupo comunidad indígena, o los y las migrantes, ¿no? O las niñas, ¿no? Las niñas, que ese es todo un tema que yo la verdad es que discuto mucho con mis grandes amigos que son fans. Yo también soy fan de la convención, pero yo sí creo, y lo voy a decir de manera abierta, que la convención no cuenta con una perspectiva de género, ¿no? No solamente desde el nombre, ¿no?, Convención de los Derechos del Niño, sino desde la falta de transversalización de la perspectiva de género en ese enfoque exclusivo, ¿no?, o específico a las necesidades que tenemos, no solamente las mujeres, sino las niñas y las adolescentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla del derecho a la salud en general, ¿no? Pero no sabemos que, bueno, específicamente por ser niña, por ser adolescente, bueno, pues tienen o tenemos, ¿no?, ellas, porque yo ya no soy ni niña ni adolescente, ellas tienen derechos específicos a una salud reproductiva, una salud ginecológica, que finalmente, bueno, pues tendríamos que transversalizar desde no solamente esa ley, sino
desde la política pública para la implementación de esos derechos humanos específicos. Y es que fíjense lo importante que es conocer nuestros derechos para poder también ejercerlos, ¿no? Esta parte importante de todo lo que va mencionando la doctora. Y bueno, que además también los derechos van evolucionando conforme las condiciones, el contexto sociocultural, en este tema de la pandemia, ¿no? Que vino a tener que normar muchas otras cosas, ¿no? A las que todos estuvimos expuestos. Y justo en esa transición, en estos cambios, ¿de qué manera es que se complementan y se articulan, doctora, la Convención sobre los Derechos de los Niños y también sobre la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia, claro, de infancias? Exacto. El Estado mexicano, un año después de que fue publicada la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1990, firma y ratifica la convención. Por lo tanto, a partir de la firma y la ratificación de la convención, el Estado mexicano, y así como todos los estados parte, tenían la obligación de armonizar todas sus leyes, empezando por la Constitución, a el contenido de la convención. Nosotros nos tardamos un poquito, ¿no? Porque fue hasta el año 2000, o sea, 10 años, cuando incluimos por primera vez en el artículo 4 constitucional, pues estos derechos humanos de este grupo etario específico, ¿no? Y posteriormente establecemos el principio de interés superior como interés primordial, ¿no? Como principio base o estructurante de la protección de todos los derechos de niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, a la introducción de los derechos de este grupo etario específico en el año 2000, 5 años después, en el año 2005, se incluye en el artículo 18 constitucional derechos humanos de las personas adolescentes en conflicto con la ley. En ese ínter, o sea, posteriormente al reconocimiento constitucional, se crea la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, fue una ley anterior a la que ahora llamamos Ley General de Derechos, la cual, bueno, pues fue modificada, fue modificada por una nueva, pero finalmente, bueno, este proceso de reconocimiento desde el año 2000, al artículo 4 constitucional, después la creación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, después justamente el reconocimiento al 18 constitucional de un sistema integral de justicia penal para adolescentes que incluye no solamente derechos, sino garantías específicas, lo que llamamos las garantías del debido proceso especializado en adolescentes en el 18 constitucional, pues hoy por hoy forman parte de esto que tú mencionas, armonización normativa de los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia dentro del texto constitucional y de las leyes secundarias. Y es que, doctora, está pues el interés superior de la niñez, de las infancias, niños, niñas y adolescentes, se prioriza también ahora en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nos gustaría conocer cómo es que se evalúa en la práctica justamente el principio del interés superior de la infancia, si tiene algún ejemplo. Sí, es muy interesante porque finalmente el principio de interés superior que está contenido pues dentro de la Convención, artículo 3, después tiene una observación general específica, y después, bueno, dentro de nuestro artículo 4 constitucional y la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, establecen el principio de interés superior, no solamente, dice el Comité de los Derechos del Niño, no debe ser considerado solamente como un principio del sistema, sino también como un derecho y como una norma del procedimiento. Entonces, justo tu pregunta va encaminada a eso, o sea, no solamente debemos de hablar de manera sustantiva, ¿no?, de un deber ser, ¿no?, respecto a cómo aplicación práctica. Exacto, ¿no?, lo que llamamos el efecto útil del principio de interés superior, es decir, de la teoría a la práctica, ¿no?, de ser un principio y un derecho a convertirse en una norma del procedimiento. Entonces, pues ha habido muchos documentos, les comentaba, sobre todo derivados del derecho internacional de los derechos humanos. Entre ellos hay uno muy bueno, que es el que llamamos
DIS, que son las Directrices de Determinación de Interés Superior de ACNUR, de Naciones Unidas, que establece una metodología basada justamente en 4 áreas específicas, con un panel interdisciplinario en el que se evalúan contextos específicos, hasta pues en el ámbito local. Yo siempre pongo el ejemplo del artículo 12 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que reconoce al interés superior como una norma del procedimiento, además de derecho y principio, en esa trilogía del Comité de los Derechos del Niño, derivada de la observación general. Y ahí es, para mí, el artículo que podríamos aplicar, porque ese mismo artículo en el último o penúltimo párrafo, no recuerdo, establece que el principio de interés superior debe de ser considerado al momento de tomar una decisión administrativa o jurisdiccional que impacte directamente hacia la niñez y la adolescencia, ¿no? Y entonces el artículo 12 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece en 7 fracciones cuáles son o cuáles deberían de ser como los indicadores para que un juez, una jueza, ¿no? O un magistrado, una magistrada, o un ministerio público, o un procurador o procuradora de la niñez considere al momento de tomar decisiones, ¿no? Y entonces empieza a desglosar 7 fracciones en las cuales dice, bueno, primero considerar al niño, niña, bueno, en este caso al adolescente como persona sujeta de derechos. Después habla de la importancia de considerar sus circunstancias individuales, familiares y sociales. También habla sobre la importancia de considerar su opinión, la opinión de la persona adolescente, considerar todos sus derechos, garantías, considerar también, y esto es muy interesante, los efectos y las consecuencias que esa decisión va a tener a mediano o a largo plazo en la vida del niño, de la niña, de la persona adolescente, y también la colaboración que deberían de tener todas las partes, ¿no? Las partes que coadyuvan justamente a el cumplimiento de esa decisión, ¿no? Entre las variables o los indicadores. El ejemplo nos lo acaba de dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace poco tiempo en una jurisprudencia, en donde llega a la conclusión que, bueno, avala un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública Federal, en la que dice que los niños, niñas y adolescentes dentro de las escuelas no se les debe considerar, por ejemplo, la asistencia a la escuela como una variable de su rendimiento académico. Entonces tú no puedes considerar las faltas, las ausencias entre otras cosas, ¿no? Y también habla del rendimiento académico incluso, ¿no? Como criterios para reprobar a los niños, niñas y adolescentes, y lo sustenta en el principio de interés superior. Y saber, hay que valorar el contexto, y valorando el contexto nosotros llegaremos a la conclusión que muchos de estos niños, niñas y adolescentes que no asisten a clases no lo hacen porque no quieren. Exactamente, por una responsabilidad, ¿no? propia. Y bueno, pues hasta dónde también podríamos valorar la responsabilidad propia bajo el principio de autonomía progresiva, sino porque finalmente el contexto, este es el ejemplo perfecto, yo digo, el contexto pondera el principio de interés superior. O sea, el niño o la niña, para lograr su desarrollo integral, no debe tener estos límites en materia educativa. Y ahora, doctora, ¿cuál considera que es el desafío más grande al que se enfrentan las autoridades, en este caso pues también los tribunales, para evitar que este principio se utilice como un concepto vago o ambiguo, ¿no? Como lo hemos dicho, se ve muy bonito, pero ¿cuál es el desafío más grande? Yo digo que el principal desafío que tenemos como juzgadoras, como juzgadores, digo yo, que tenemos, ¿no? Que tienen los juzgadores y las juzgadoras, es justamente, pues, yo hablo de la interdisciplina, ¿no? O sea, finalmente nosotras no tenemos conocimientos tan amplios en muchas de las áreas del desarrollo evolutivo
de un niño o de una niña, ¿no? Según justamente la psicología del desarrollo, tú debes de evaluar o valorar justamente pues un contexto integral de desarrollo. Y ese contexto integral debe de considerar cuando menos 4 esferas del desarrollo evolutivo, ¿no? Que son la física, la psíquica, la cognitiva y la social. Por lo tanto, para tomar una decisión basada en el principio de interés superior, necesitas de muchos especialistas, de un equipo técnico en el cual, a la luz de estos llamados paneles interdisciplinarios que yo comentaba hace ratito, que devienen de las directrices de determinación de interés superior, podemos tomar este tipo de decisiones basadas, por ejemplo, en el artículo 12 de la ley nacional, ¿no? O sea, hay estas circunstancias personales, ¿no? O individuales, sociales y familiares, pues yo las puedo ver como juzgador, yo las puedo ver como abogado, yo las puedo ver incluso, que también es un tema, como padre o madre de familia, ¿no? Porque bueno, pues hasta dónde un juez, un juzgador, una juzgadora se separa, ¿no? De su ser, ¿no? De su estructura, ¿no? Y entonces creo que ahí es el principal desafío, es pues valorar, ¿no? Este contexto no de manera individual, sino de manera interdisciplinaria, ¿no? Hacer uso de estas denominadas pruebas de contexto, en donde pues un antropólogo, una antropóloga social nos, a partir justamente de herramientas que existen a nivel internacional, a nivel interamericano, muy bien estructuradas, ¿no? En donde no solamente se basan en una pregunta-respuesta, porque además es bien interesante cuando tú entrevistas o platicas con un niño o una niña, en el cual pues tú no tienes, ¿no? Como juzgador, como juzgadora, esa habilidad a veces del trato con un menor de edad. Entonces, bueno, pues finalmente un antropólogo, antropóloga social, no solamente se basa en una entrevista, ¿no? Que a veces las respuestas son dicotómicas, ¿no? Sino, además de esa entrevista, pues se basa justamente en otras herramientas, como por ejemplo estas visitas in situ, ¿no? A sus redes sociales, al lugar, a su domicilio, o justamente una entrevista o varias entrevistas a sus mejores amigos, a sus hermanos, a sus pares, ¿no? A su maestra, ¿no? A personas que finalmente tienen o conocen a ese niño o esa niña. Por lo tanto, a la luz de esa entrevista y de esa visita in situ y de esas entrevistas a redes cercanas, tú puedes tomar una decisión lo más cercana, ¿no? Al principio de interés superior. Entonces, para mí, el principal reto es realizar, ¿no? Una evaluación interdisciplinaria. Más integral, ¿no? Se habla. Y ahora, desde esta perspectiva, ¿cómo es que debe resolverse un conflicto legal cuando el interés superior parece chocar con otros derechos fundamentales que están en juego? Sí, pues aquí la verdad es que es muy fácil y nos la va muy fácil tanto la Convención como la Constitución, ¿no? El principio de interés superior es básico, es prioritario, está por encima de cualquier otro derecho, de cualquier otro interés, ¿no? Y aquí sí es importante considerar que pues los niños primero, los niños y las niñas primero. Entonces creo que en este caso la respuesta va íntimamente vinculada con ello. ¿Nos podría compartir, doctora, qué es la autonomía progresiva en materia de la niñez y qué importancia tiene? Claro, como se los decía, la evolución justo del reconocimiento, porque a ver, que ya existían derechos humanos, pero el reconocimiento por parte de los derechos, por parte de los estados y de las normas de los derechos de la niñez, va en una evolución de ser considerados como un grupo abstracto hacia un grupo concreto. O sea, nos damos cuenta que, bueno, pues de acuerdo a la psicología del desarrollo, un niño o una niña no tiene, ¿no?, la misma evolución, ¿no? Sus grados de desarrollo, de justamente la autonomía progresiva, va íntimamente vinculada con la capacidad evolutiva de, pues, ser competente para realizar ciertas actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido,
de acuerdo con varias teorías, porque hay varios psicólogos del desarrollo que han clasificado de diferente forma a la infancia, a las infancias, se llega a la conclusión que dependiendo de ese grado de autonomía, ¿no? Se clasifican a los niños, niñas y adolescentes en primera infancia, en etapa media y en adolescencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, que la franja etaria es de 12 años a 17 años cumplidos, hay una clasificación de 3 grupos etarios, pero aquí la verdad es que siempre se hace hay muchas personas que hacen o critican mucho esta clasificación porque dicen, bueno, pues, ¿en qué se basan, no? Uh-huh. O ¿en qué se basaron los legisladores? La verdad es que, pues, se basan, si bien es cierto, no en una teoría específica, pero sí en ciertas capacidades, en ciertas competencias que tienen de acuerdo a su edad para poder ejercer sus derechos de manera autónoma, de manera plena o de manera acompañada, ¿no? De sus padres, de sus madres o de las personas tutoras. Y hablando del principio de respeto a la opinión de la niña o niño en todo lo procedimiento que lo afecte, ¿de qué manera considera que las autoridades jurisdiccionales lo deben garantizar? ¿Y cuáles son los límites? Justo hace unos momentos hablaba, ¿cuáles son los límites que se debe observar? Sí, bueno, la convención tiene ciertos derechos, ciertos principios, ciertos ejes temáticos que deben de ser básicos, ¿no? Para el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia. Y uno de ellos, que hace ratito te comentaba que para mí es básico, es justamente el derecho a la participación, el derecho a ser escuchada, el derecho a ser escuchado, que se convierte también, ¿por qué no decirlo?, en un principio y en una norma del procedimiento, que es tu pregunta específica. O sea, ¿cómo finalmente como juzgador o como juzgadora hacemos efectivo el cumplimiento de este derecho, ¿no? El derecho a ser escuchado o escuchada, ¿no? Y entonces en muchos documentos, en muchas leyes, desde la convención, que es el estándar general hasta los estándares específicos, se van desglosando como los elementos que tendríamos, ¿no?, nosotros como juzgadores o como juzgadoras considerar para, pues, conocer la opinión de la persona menor de edad, pero además aplicarla en esa resolución, ya sea judicial o administrativa. Y hay otro paso más, ¿no?, que a mí me encanta, que es cómo justamente le informamos a esa persona menor de edad cuál fue nuestra decisión. Y esa decisión siempre fundamentada no solo en principios de corte sustantivo, sino en su propia opinión, ¿no? O sea, cómo el juzgador o la juzgadora le informa a un menor de edad que tomó una decisión basada en la opinión que él o que ella dio, ¿no? Sí. Entonces creo que ese proceso, desde escucharla, desde hacerlo desde un espacio pues libre de violencias, de intimidación, en un espacio armónico, en el que, bueno, finalmente pues el menor de edad debe de sentirse lo menos intimidado posible para poder justamente opinar, ¿no? De manera libre, yo siempre digo, e informada, porque antes justamente de opinar, nosotras tenemos la obligación de informarle en dónde está, cuál es el objetivo de esa reunión y cuál podría ser el efecto de la decisión que se tome a la luz de esa entrevista o de esa, yo siempre digo, comunicación dialógica. O sea, debemos de entender los y las juzgadoras que para comunicarnos con un menor de edad debemos de dejar a un lado como esa estructura vertical, ¿no?
y tratar justamente a la luz de una comunicación horizontal, de una comunicación dialógica. Y ojo, con esto no quiero decir que vamos a minimizar, ¿no? Que vamos a incluir técnicas de minimización, ¿no? De un menor de edad. No lo vamos a entender como alguien o estigmatizarlo como alguien que no tiene como nuestra misma capacidad, por supuesto. O la capacidad de decisión, ¿no? Exacto, o sea, yo por eso insisto tanto que debemos de tener mucho cuidado en no radicalizar, ¿no? En no radicalizarnos. Una cosa es que ellos y ellas tengamos que ajustar algún tipo de lenguaje, ¿no? Hacia nuestra forma de comunicarnos o comunicarnos hacia ellos o comunicarles, y otra cosa es minimizarlos, ¿no? Hacerlos sentir como si fueran o tuviesen menos capacidades que nosotros mismos. Y ellos son muy inteligentes y se dan perfectamente cuenta cuando uno está ocupando esas técnicas de minimización, y lejos de hacerlos sentir mejor, por supuesto que entienden y no son receptivos a este tipo de comunicación. Entonces, sí es bien interesante esa comunicación previa, esa capacitación previa. No cualquier persona puede entrevistar o puede acercarse a un niño o una niña, ¿no? O sea, hemos conocido últimamente muchas técnicas, muchas salas de audiencias, ¿no? Específicas para niños y niñas en especiales condiciones de vulnerabilidad o con cierto tipo de delitos, en donde, bueno, pues finalmente pues los alejamos, por ejemplo, del agresor o de la agresora al momento de la toma de una declaración, y varias técnicas que son súper interesantes, súper importantes, pero independientemente de tener la estructura física, debemos también de prepararnos, como funcionarios y funcionarias judiciales para poder acercarnos a un menor de edad. Y creo que es algo que se prioriza en esta nueva implementación del código, la escucha activa de las niñas, niños y adolescentes. Con la implementación incluso se menciona de las cámaras GESEL, ¿no? Esta nueva figura del juez que tiene que estar al pendiente, ¿no? De una manera cercana, pues en este caso con las niñas, niños y adolescentes, priorizar su escucha, su participación. Se habla incluso de en programas anteriores de estas características que debe tener el juez de la percepción, no solo de lo que habla, sino de cómo se expresa, cuál es su lenguaje corporal, ¿no? de estos niños que, bueno, se ven involucrados en estos procesos. Y doctora, ¿qué son qué son los ajustes razonables y cuál es la obligación reforzada del Estado en materia de niñas, niños y adolescentes? Mira, la verdad ahí sí creo que tendremos que platicar un poquito sobre este concepto. Yo la verdad el concepto de ajustes razonables fue un concepto que se ocupó desde hace muchísimo tiempo en los modelos de impartición de justicia, justo porque, bueno, pues partimos de la idea de que la justicia fue creada por y para personas adultas, ¿no? Y entonces, en el momento en que entra un niño o entra una niña como víctima, como testigo o incluso como adolescente en conflicto con la ley, es cuando, bueno, se ponen en juego, ¿no? Muchos modelos de gestión que, bueno, finalmente pues no consideran esta autonomía progresiva, ¿no? Estos grupos en especiales condiciones de vulnerabilidad. Hemos pasado en estos modelos de impartición de justicia, hemos pasado por muchas etapas, y anteriormente justo hablábamos de esta justicia adaptada, ¿no? Y esta justicia adaptada va íntimamente vinculada con los ajustes razonables, ¿no? O sea, como un modelo de gestión creado para personas adultas, la podemos adaptar, ¿no? A partir justamente de estos ajustes razonables, como estas herramientas de cámaras Excel, como estas herramientas como el cuarto de al lado. Las salas de escucha. Exacto, el cuarto de al lado, para sus condiciones. Las salas de escucha, sí. los cuartos lúdicos, ¿no? En muchos tribunales a mí me ha tocado ir y conocer estos cuartos lúdicos, en los que finalmente a partir de juegos o de terapias de juego, pues se realiza la declaración de un menor de edad víctima, etcétera, ¿no? Incluso también estas entrevistas televisivas a partir justamente de
de muñequitos de caricatura, ¿no? Sea o estas nuevas salas para grupos de audiencias, para grupos en especiales condiciones de vulnerabilidad, que tienen su piloto en Chihuahua, ¿no? Y que han ido justamente replicándose en muchas partes del país. A ver, sí, o sea, finalmente es un proceso evolutivo, pero hoy por hoy yo creo, y bueno, ojalá y a partir, todavía no se ha publicado, de la publicación de la Observación General número 27 del Comité de los Derechos del Niño, que habla sobre el acceso a la justicia y a un recurso efectivo de niños, niñas y adolescentes, cambiemos el paradigma de una justicia adaptada a una justicia centrada en la niñez. Ya no debemos de adaptar o crear ajustes razonables, sino debemos de crear una justicia en donde el centro sea el niño, la niña y la persona adolescente, que es un poco lo que hacemos en la justicia penal para adolescentes. La justicia penal para adolescentes no es una justicia penal ordinaria en pequeño, ¿no? Es una justicia especializada. Creada, ¿no? Específica. Es exactamente. Entonces, la verdad es que yo creo, y de eso se habló en el Congreso Internacional Mundial, en el Congreso Mundial de la Niñez el año pasado en Madrid, se habló justamente de esta transición de una justicia adaptada con ajustes razonables, de una justicia de adultos hacia una justicia de menores de edad, hacia una justicia centrada en la niñez, en donde no solamente, ¿no?, debemos de crear o ajustar ciertas herramientas, sino en donde, ojo, los principios, los derechos y el debido proceso se encuentre sustentado en criterios específicamente dirigidos hacia nuestra niñez y hacia nuestra adolescencia. Creo que en México vamos bien, ¿no? El hecho que yo esté aquí platicando con ustedes de este tema y con el Tribunal de Tlaxcala, bueno, pues hace o evidencia este interés, el que el tribunal tenga un diplomado con tanto éxito, ¿no?, en la materia, pues por supuesto que evidencia el interés de evolucionar de una justicia adaptada hacia una justicia centrada en la niñez, y yo creo que en poco tiempo podremos hablar justamente de los elementos característicos de esta justicia centrada en la niñez. Y es que lo mencionó algo importantísimo, ¿no? La capacitación y la profesionalización de los servidores públicos, en este caso de los impartidores de justicia, ¿no? Porque con un ajuste razonable, diríamos, tienes tu sala de escucha, tienes tu cámara GESEL, ¿no? Pero si la persona responsable de llevar a cabo estas audiencias, de llevar a cabo estas escuchas, no tiene bien clara cuál es la perspectiva, cómo se prioriza este principio, pues no se va a dar no se va a llevar a cabo este objetivo, ¿no? Entonces, sí, justamente en el Poder Judicial se está llevando a cabo un diplomado específico que también celebramos y que agradecemos que la doctora haya sido parte también de este proceso, que nos haya obsequiado ya algunas aportaciones, bueno, muchísimas aportaciones. Doctora, desde su amplia experiencia, ¿nos podría compartir de qué manera los sistemas de justicia deben adecuar sus procesos, que va un poco relacionada al anterior, para garantizar los derechos y las necesidades de las niñas, niños y adolescentes? Sí, pues es justamente eso, o sea, históricamente, como los elementos que se han considerado en los sistemas de justicia hacia el paradigma de la justicia adaptada, ha sido justo el tema de la escucha activa, el tema justamente la estructura material. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero es la estructura material en la que también como las salas GESEL, ¿no? Como las salas lúdicas, como los cuartos de al lado, ¿no?, que también han justamente, o se han creado, ¿no?, la estructura arquitectónica, ¿no?, de ciertos lugares o las salas las salas para grupos en especiales condiciones de vulnerabilidad, en donde justamente, pues, a partir justo principalmente de la tecnología, ¿no?, del uso de la tecnología, pues evitamos la revictimización, ¿no?, de las personas menores de edad,
y pues el enfrentamiento, ¿no? Y el estigma que puede tener justamente el tener enfrente o carearse, ¿no? Con la persona agresora, ¿no? Entonces ha sido desde mi particular punto de vista como los principales elementos en los que se han basado, se han fundamentado los sistemas de justicia, por lo menos en nuestro país, para evolucionar justamente en este cambio de paradigma de la justicia adaptada hacia la justicia centrada en la niñez y en la adolescencia. Hoy por hoy creo que estamos en el momento histórico, y ojalá y lo logremos, de dar un paso más en donde no solamente vamos a crear herramientas o a mejorar la infraestructura física, sino vamos a crear jurisprudencia, vamos a delimitar fallos, precedentes, principios, ¿no? Que vayan íntimamente vinculadas a los derechos humanos de la niñez, a no violentar o vulnerar derechos humanos de la niñez y de la adolescencia, fundamentándonos justamente en principios como el de interés superior, el de autonomía progresiva y el de protección integral. Y eso, como tú lo dijiste hace unos minutos, solamente se puede lograr con una capacitación previa, ¿no? Entonces no solamente vamos a crear estructuras, sino vamos justamente a cambiar totalmente el paradigma, el cambio de chip, el cambio de estructura de un sistema a otro, ¿no? Entonces esa evolución creo que pues no es tan fácil, pero bueno, finalmente pues prueba y error. Hay que ir avanzando, hay que ir haciendo esfuerzos y acciones. Doctora, ¿nos podría platicar un poco acerca del Comité de los Derechos de los Niños y cuál es su principal función? Sí, el Comité de los Derechos del Niño, que es justamente lo que comentaba hace ratito, es el organismo convencional derivado de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que sirve como mecanismo de protección a sus derechos. Pues fue creado justo en la convención con 3 funciones fundamentales. La primera función es el ser un organismo difusor o de difusión de los derechos específicos a este grupo etario, ¿no? Como tú dijiste hace ratito, ¿no? ¿Cómo podemos solicitar que se nos reivindique un derecho si no los conocemos? Entonces, finalmente es el Comité de los Derechos del Niño, como función primordial, pues un organismo encargado de difundir este tipo de derechos en este grupo etario. Segundo, que creo que desde mi punto de vista es la función más importante, es ser un organismo de monitoreo y evaluación. Es decir, es el organismo encargado periódicamente de evaluar cómo se está cumpliendo la convención, el contenido de la Convención de los Derechos del Niño en los estados parte, en los estados que firmaron y ratificaron la convención. Y para ello, periódicamente se solicitan informes a cada uno de los países de los estados parte que firmaron y ratificaron la convención. Y bueno, pues se hace un estudio interesante respecto a cómo se están cumpliendo estos derechos en este país, ¿no? Y bueno, pues se emite finalmente una recomendación en el caso justamente que haya pues algunas áreas de oportunidad. Y la tercera función es tener, pues yo digo, tiene una función cuasi legislativa, que es justamente la creación de estas observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, en donde, bueno, como dijimos, en este principio que va íntimamente vinculado con la interpretación evolutiva, se llama principio de interpretación evolutiva de la Convención, llegamos a la conclusión que, pues, como lo decía hace ratito con los derechos del entorno digital, cuando se crea la Convención, muchos derechos no se encontraban reconocidos, ¿no? Como por ejemplo estos, ¿no?
Y bueno, finalmente las observaciones generales no solamente nos sirven para integrar el contenido de la convención, sino también para interpretar el contenido de la convención. Por ejemplo, tú lo dijiste hace ratito y tu pregunta fue muy clara, ¿cómo podemos aplicar en la práctica el principio de interés superior? Hay que ir justamente a la observación general específica sobre interés superior para ver cómo finalmente el Comité de los Derechos del Niño no solamente la conceptualiza desde este concepto o desde esta trilogía, ¿no? Principio, derecho y norma del procedimiento, sino además pues deja abierto la posibilidad de que cada país, cada estado, parte, cree una metodología para la aplicación del principio de interés superior en sus resoluciones judiciales o administrativas, ¿no? Entonces, finalmente, si nosotros leemos el conjunto de hasta ahora 26 observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, no solamente nos sirven para integrar un contenido que para 1989 todavía no se vislumbraba, sino también para interpretar ciertos conceptos que parecerían abstractos, como el de interés superior, e integrarlos a la práctica. Entonces, sirve justamente estas observaciones generales en estos dos sentidos, ¿no? Como una función interpretativa, pero también integradora. Doctora, ya para ir finalizando este programa, creo que esta pregunta es muy importante porque al final del día toda la sociedad, no solo los juzgadores, todos somos parte de la sociedad, de estos conflictos, somos parte de una sociedad que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes como padres, hermanos, familias. Desde su perspectiva, ¿nos podría compartir cuál es el vacío que considera más urgente que debemos superar como sociedad, como población, para que estos derechos sean una realidad cotidiana y no solo pues sean tratados, leyes que queden muy bien estructurados, pero cómo se llevan a la práctica, ¿no? Sí, yo creo que, en este principio de corresponsabilidad, que bien lo indicas, ¿no? Que para mí el artículo 19 de la Convención Americana es básico, ¿no? O sea, todo el mundo, hay gente que dice nada más un artículo, pero para mí es el artículo. O sea, finalmente el considerar estos mecanismos de protección reforzada desde este enfoque de corresponsabilidad entre Estado, familia y sociedad es básico, ¿no? O sea, sí. Aquí lo interesante, y justo pues eso se trató de hacer en la opinión consultiva 17, a lo mejor no se logró el alcance, pero se trató de hacer, es de qué manera, o sea, cómo conceptualiza el sistema interamericano esos mecanismos de protección, ¿no? O esas medidas de protección, ¿no? Reforzada. Y bueno, ahí hay un caso que hoy lo vamos a platicar al ratito, que es el BRP-BPC versus en Nicaragua, en donde, por ejemplo, bajan ese mecanismo o esa medida de protección reforzada al tratamiento de niñas víctimas de delitos sexuales, ¿no? Es bien específico. Entonces, justo el sistema interamericano nos sirve para eso, o sea, no solamente para considerar ciertos principios, ciertos derechos o ciertas reglas, sino cómo esos principios, esas reglas se aplican, o estándares se aplican a la práctica, ¿no? Entonces va en el mismo sentido la respuesta a tu pregunta. Yo creo que el gran desafío como ciudadanos de a pie, como padres, como madres, como maestros, como maestras, como juzgadores o juzgadoras, es de verdad, y cuesta trabajo, cambiar el chip, cambiar ese paradigma, entender que finalmente este enfoque de derechos debe dejar atrás toda esa perspectiva adultocentrista, tutelar que tenemos de nuestros niños y de nuestras niñas. Muchas gracias, doctora, por este gran mensaje de cierre para el Poder Judicial. Es un gusto recibirla en Tlaxcala nuevamente y sobre todo en este programa, por compartirnos parte de su gran experiencia a quienes nos ven y nos escuchan. Una voz de la justicia muy importante y muy interesante, doctora. Recuerden que pueden escribirnos en nuestras redes sociales a través de Spotify, YouTube, Facebook.
comentarnos qué otros temas les gustaría que estuviéramos tocando en los siguientes programas, no sin antes agradecer nuevamente, doctora, por su participación. Al contrario, muchísimas gracias, un gusto. ¿Algún mensaje de cierre para quienes nos ven, doctora? No, bueno, pues que es justamente una de las funciones que tenemos como adultos responsables, ¿no? El capacitarnos y el tratar a nuestra niñez y a nuestra adolescencia como personas sujetas de derechos. Muchísimas gracias, doctora, y no se pierdan el siguiente capítulo de Voces de la Justicia. Síguenos en todas nuestras redes y no te pierdas ningún capítulo.